Seguimos, muy buenas tardes, muy buenas tardes, noches en España y en Europa, buenas tardes ya en América. Proseguimos con esta cuarta mesa del Coloquio Internacional a 20 años de AILA Castellón 2005-2025, con la mesa propuesta que tiene por el título América Latina versus Europa o Europa, historia, historiografía y debates. Tengo el gusto y mi agradecimiento por estar en esta mesa y haber aceptado esta invitación a también los profesores Mariano Slez, de la Universidad Nacional del Sur, José Cal, de la Universidad de San Carlos, de Guatemala, José Antonio Serrano, del Colegio de Michoacán, Rosario Márquez, de la Universidad de Huelva, y Laura Brondino, de la Universidad La Sorbona. Excusamos la no presencia, la ausencia de Rafael Nochera, de la Universidad de Nápoles de la Orientale. Inconvenientes de última hora le impiden estar aquí y nos manda una disculpa. Como ustedes saben, la dinámica de las mesas, al igual que las anteriores, es intervenciones más o menos cortas, directas, 5 o 6 minutos, y haremos un último turno de intervenciones entre los protagonistas de la mesa, pero también de los asistentes. Adelante, si quieres empezar, Mariano, con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, quisiera reflexionar en torno al planteo de esta mesa de la historiografía, relacionándolo obviamente con los debates precedentes en torno al lugar de AILA y a la función de AILA y a la función nuestra como historiadores en el presente. Quisiera plantear esa cuestión, ¿no? ¿Cuál es nuestra función hoy? ¿Cuál es la función de AILA? Hoy en la Argentina, tal vez alguno lo puede ver en las noticias, va a haber una enorme movilización nacional. Dentro de unos minutos vamos a salir en defensa de la ley de financiamiento de la educación que ha sido vetada por el presidente Milei después de que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso. Con lo cual estamos en un momento en el cual la academia en general y la historia sobre todo está siendo juzgada por ser inútil, básicamente, por no servir directamente a los intereses del mercado. Evidentemente nosotros como historiadores ya no somos historiadores que sirven para justificar las ideologías estatales, ya no hacemos historias nacionales que celebran a los héroes, a los presidentes, etcétera. Y eso se da cuenta, eso expresa nuestra organización, AILA, de cómo hemos ido vinculándonos a escala internacional para encontrar puntos de encuentro, puntos de conexión, puntos de comparación, puntos de intercambio, que creo que eso es lo que expresa AILA hoy, es decir, un lugar de encuentro entre historiadoras e historiadores a nivel mundial, lo cual también tiene su expresión historiográfica, ¿no? Esta historia comparada, la historia de las conexiones, la historia de los vínculos. Eso creo que es el presente de AILA. Pero quisiera plantear un debate en torno a, iniciado ya por quienes me presidieron, en torno a los potenciales de AILA. ¿Cuál es la potencia que tenemos aquí en esta asociación? Y creo que nos permite la asociación pensar superar la idea de que yo llego con lo mío y lo comparo con lo tuyo, o que podemos conectarnos acá cada 3 años y luego volver cada uno a su casa y no volver a saber más nada del otro. Creo que eso es muy bueno, pero creo que podemos superarlo y que existe hoy la posibilidad de pensar una planificación colectiva, centralizada a escala mundial de la investigación por parte de los propios historiadores e historiadoras. Esto que en muchísimas ramas de la producción, no me animo a pensar que muchos de los que estamos acá lo consideramos un ideal, es decir, que los propios trabajadores tomen en sus manos las riendas de la producción y de forma coordinada y sin intervención de organismos superiores puedan discutir y elaborar un plan, una planificación de qué es lo necesario producir y cómo distribuirlo y cómo divulgarlo y cómo comunicarlo. Nosotros en la historia, que es una rama también de la producción específica del conocimiento, podemos hacerlo. Y creo que la asociación de pares es un mecanismo y una herramienta fundamental para hacerlo a escala mundial.
sin la mediación de los estados, aunque están presentes siempre de alguna manera, mediante la financiación. Pero esta es una relación directa que establecemos nosotros, en la cual podemos discutir francamente, plenamente, acordar criterios, y eso habilita la posibilidad de discutir entonces una planificación, como decía, colectiva de la investigación, que nos permita superar la simple, digamos, comparación o encuentro de historias que hacemos de manera independiente. Creo que los grupos de trabajo efectivamente funcionan con ese objetivo a través del tratamiento de problemas parciales, que después evidentemente tendríamos que elaborar o discutir de qué manera pueden aportar de forma colectiva a la reconstrucción de una historia total de América, que es algo que venimos persiguiendo y que los diferentes historiadoras e historiadores han planteado a lo largo del siglo pasado, de encontrar el método y la forma para esa reconstrucción de esa historia total americana y latinoamericana. Y cierro mi intervención retomando algunos de los planteos más atrevidos de Manuel, luego radicalizados por Valerio, que también fueron mencionados por Claudia. Tal vez entonces sea la hora de pensar alguna vez en que AILA se transforme en AMILA, es decir, en una asociación mundial de historiadoras latinoamericanistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, José, un gusto también verte, al menos a la distancia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, colegas. Encantado de encontrarme aquí con colegas queridos y admirados, con los que hemos coincidido en distintos espacios. Y claro, Manuel, gracias por la invitación. Bueno, yo he dividido mi intervención en los dos turnos. En el primero quiero referirme a cuál fue la discusión que planteó AILA en Castellón en el 2015 respecto a algo que me interesa mucho, que es la práctica de investigación, ¿no? O sea, cómo también la historiografía está fundamentada en esos cambios en las prácticas. Y en ese congreso se discutieron tres cosas muy interesantes, ¿no? Primero, el futuro de AILA. En ese congreso de 2015 se habló sobre el futuro de AILA, y creo que es muy interesante lo que propuso Marco Landavazo acerca de que hay que hacer esa otra parte que hace falta, ¿no?, de la historia de AILA, como un proceso también de reflexión y autocercioramiento como asociación. Después tuvo una discusión muy importante en respecto a su identidad. ¿Cuál es la identidad de AILA, ¿no? Y creo que algo muy importante es, y hacia lo que se ha estado caminando y se está tratando de potenciar, y que todos los colegas han intervenido de una manera muy sugerente sobre esto, es realmente transformarla en una asociación académica plural, ¿no? Y diría yo también inclusiva, que es un poco el gran esfuerzo que tengo que reconocerlo bajo el liderazgo de Manuel se hizo en Nápoles, ¿no? Tratar de hacer una isla más inclusiva, y con apoyo de colegas como Rafael Nochera y otros colegas que han colaborado en ese esfuerzo que estamos tratando de pulsar ahora. Y una discusión que me parece muy interesante de ese AILA 2015 fue el perfil científico de la asociación. En ese congreso se discutió sobre el perfil científico, y creo que aquí hay algo muy importante y que está sucediendo ahora, que es buscar ese equilibrio geográfico, ¿no? Entonces, por eso la presencia de la historia latinoamericanista desarrollada en el este de Europa, y tener un congreso, ¿verdad?, en el este de Europa, va a ser muy importante, porque eso lleva a ese equilibrio geográfico. Al final creo que esto en qué incide en que ese encuentro de historiografías es un encuentro que no es solo habitual, sino que se vuelve una dinámica de trabajo permanente, y ese es como el gran reto que tenemos en este momento. ¿Cuáles son los mecanismos? Prefiero tener un poquito más de minutos en mi segundo turno para hablar sobre esos temas. Así que eso diría yo como una primera intervención. Gracias. Muchísimas gracias, y también por la brevedad, que espero que siga el siguiente ponente como José Antonio Serrano. Adelante. Yo sí tengo reloj, pero bueno, no, muchas gracias por la invitación, a ti, Manuel, y a todos los colegas que me han precedido. Voy a hablar muy poco, y los que saben, que me conocen, pues es una cosa muy extraña en mí, pero no, realmente han sido para mí, sobre todo la última de futuro, me ha movido a muchas reflexiones.
porque no podemos hablar de historiografía y de agendas de investigación sin hablar de las institucionalizaciones de la profesión, en este caso de la historia. Y yo me ubico directamente en los 90s. En los 90s hay una gran cantidad de esfuerzos institucionales para tratar de hacer asociaciones. Y en este caso, la asociación que surge es la de historia económica en los distintos países, muy de América Latina, muy a esto. ¿Por qué voy a esto? Porque aquí rescato lo que decía Valeria, Rocío, de que es necesario en algún momento unir estas asociaciones, relacionarlas. He de confesar que el último congreso, y ahorita voy a referirme a ese, de la reunión de mexicanistas, hice yo una propuesta de reunión de mexicanistas en Austin, donde la propuesta era que un integrante de la mesa directiva de AILA, en este caso Silke Genset, de la Universidad de Colón, se uniera como observadora un poco a la ONU a esta reunión de mexicanistas. ¿Qué es la reunión de mexicanistas organizados en el antiguo Congreso de México, Estados Unidos y Canadá? Yo creo que eso sería un primer esfuerzo. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero ir también? Es decir, hay varias asociaciones que bien se pueden relacionar y uno de los puntos, y aquí retomo lo que decía Claudia, hay intercambios, historias ahí muy conectadas, no en esto global, de regiones. Por ejemplo, aquí está José Cal y estoy yo. México y Centroamérica han tenido esfuerzos comunes ahora para tener una mayor vinculación dentro de las academias de historiadores. Y en ese sentido, retomo lo que dice Claudia, porque eso está relacionado pues con lo que yo quiero proponer, que son también las publicaciones. Hemos olvidado que las publicaciones de AILA se constituyeron en un punto fundamental también desde las editoriales en Alemania y en España. Y yo lo que recomendaría mucho, ya que estamos en esto, es que hagamos una reflexión, retomemos una pregunta que se hizo en algún momento en los 40s, cuando empieza realmente los estudios latinoamericanos en toda América Latina, que es Leopoldo Sea, que es el que relaciona muchos de estos grupos académicos, que es si tiene la América Latina una historia común. Y más ahora la tenemos que hacer, y se puede reflexionar muy bien, porque creo que hay una tensión muy fuerte entre la historia global y el Global South. Es decir, en Europa y en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, estos estudios globales han desplazado el interés institucional y por consiguiente el interés de los alumnos para estudiar América Latina. Ahora se pone América Latina como solo un punto dentro de la historia global. Yo creo que valdría mucho la pena, y hablando de agendas de investigación y de instituciones, que también hagamos una reflexión sobre esto de la historia global. Uno lo ve directamente en Estados Unidos. Desde que llegó en los 90 y en el 2000 la historia global, el número y la reducción de cátedras latinoamericanistas ha ido también en picada. En Europa no es tanto como yo lo veo. El Global South ahora sí, ahora estuve en Alemania un tiempo, pues sí ha marcado las agendas de los propios colegas de Europa sobre América Latina. Tratan casi de manera desesperada de América Latina meterlos en el debate de Global South. Entonces, si hablamos de debates historiográficos, yo creo que uno de ellos que tenemos, creo yo, y ahí no es el deber, sino el tener, es hacer una reflexión desde Europa, América Latina, sobre la presencia o no metodológica, sino institucional, en estos estudios de la historia global. Claro, hemos hablado ahora muy bien de las historias conectadas, pero si uno ve el debate internacional y el Comité Internacional de Ciencias Históricas, hay que ver sus congresos, hay que ver la manera en que está relacionando. Ellos empiezan estos congresos de asociaciones y comités nacionales de ver la historia global como un elemento que debe de ser muy alimentado, pero también hay una reflexión
de cómo las historias regionales, nacionales y locales han quedado en un segundo plazo. Y voy a México, no en las academias nacionales. Las academias nacionales en México, por ejemplo, siempre pongo el dato de que había 4 posgrados, 5 posgrados de historia en instituciones mexicanas y actualmente hay 46. Es decir, ha aumentado muy significativamente a nivel nacional, lo veo también en Centroamérica, ha aumentado el número de posgrados que han hecho. ¿Eso que implica? Que las agendas de investigación hayan crecido en número, pero también en diversidad metodológica. Entonces, yo con esto termino esta primera ronda. Yo creo que propongo varias cosas. En mi segunda ronda propondría cosas muy, muy concretas para esto. Ya ves, no hablo tanto. Desacostumbradamente has estado muy bien, pero bueno, no te confíes. Adelante Rosario Márquez, no me sale Rosario, adelante Charo Márquez, un gusto verte, aunque sea aquí a distancia. Bueno, menos mal que no te sale Rosario, porque si me llamas por ese nombre ni yo me identifico, así que bueno, buenas tardes a todos, queridos chus. Creo que la iniciativa de hoy es impresionante. Esto es hacer AILA, así lo entiendo yo, o una parte de hacer AILA. Por lo tanto, te felicito por la iniciativa y te doy las gracias por acordarte de mí aquí abajo en la periferia. Sí que es verdad que hay las mejores gambas, pero historia de América hay poca. Creo que no se me puede pedir ser original después de todo lo que se ha dicho. Es decir, se ha visto el análisis del pasado, del presente, del futuro. Se han hecho apuestas o propuestas interesantísimas. Me han gustado personalmente mucho la de Landavazo, me ha gustado la de Claudia Rosa, la de Ulrike. Es decir, yo aquí solo veo muchas ganas de trabajar y un futuro absolutamente exitoso. Es decir, qué duda cabe que todo es mejorable, a pesar de algunas versiones negativas que he oído, ¿no? O de números, en el sentido de que bajaban los porcentajes de centros y de preocupación por la investigación. Pero después de lo oído esta tarde, desde las 4 de la tarde, aquí sentada, yo veo futuro. Y como decía Claudia Rosas, no de una manera optimista, alegre y simplista, no. Es decir, aquí hay mucho material. Yo creo que solo hay que ordenarlo, solo hay que meterlo en sus compartimentos, y yo auguro una larga trayectoria. Y quiero terminar mi primera parte de la intervención poniendo un ejemplo que me resulta muy curioso. En el año 1920, Alfonso Reyes, mexicano, y Juan Ramón Jiménez, onubense, dieron forma a una revista, la revista Índice. Si en aquella época, con aquellos medios, con un con un océano de por medio, eso fue capaz, yo creo que no debemos de tener ninguna duda del éxito de esta institución. Así que paso la palabra para no alargarnos más a mis compañeros. Muchísimas gracias, Charo. Adelante, Laura. Muchísimas gracias por también estar aquí. Es un placer también vernos. Adelante. Muchas gracias. Es un placer para mí. Agradezco mucho la invitación y lamento muchísimo no haberme podido sumar antes por obligaciones académicas a las que no podía renunciar. Y lamento mucho realmente ahora no haber estado, porque escuchando un poco el punto que están haciendo ustedes, tengo entendido que el debate estuvo muy bueno.
y no voy a leer lo que pensaba presentar porque creo que no viene al caso. Retomo solo dos cositas de lo que iba a comentar. Primero, simplemente que pues pensando en relaciones Europa, más bien investigadores europeos, investigadores americanos, creo que pues pensando en el campo de estudios que me es más familiar, la historia política del siglo XIX es un ejemplo fantástico de colaboración y de los magníficos frutos que puede dar una colaboración a mediano y largo plazo. Y hay unos trabajos recientes, publicaciones recientes individuales o colectivas que empiezan a hacer un balance sobre estos frutos y reflejan, hacen constar lo importante que ha sido y que es la colaboración euroamericana. Justamente iba a desarrollar un poco cómo ha avanzado la historiografía, pienso sobre todo en el siglo XIX, acerca de la marginalización o en fin, quitarnos un poco los anteojos nacionales y nacionalistas. Bueno, ustedes aquí creo que todos lo saben perfectamente bien y justamente José Antonio mencionaba la cuestión de la historia global, de la que no iba a hablar porque me parece que no se lo debemos a ella esto, sino a formas distintas de preguntar y de trabajar la historia, primero de las independencias y después del siglo XIX, historicizando justamente las categorías que se usan para pensar y trabajar la modernidad. Y al respecto, me llama mucho la atención que José Antonio hable de una reflexión sobre la historia global, porque creo que se tiene que insertar ahí en esa reflexión, aunque sea justamente para mostrar que se pueden pensar las interconexiones, y disculpen, lamento realmente no haber escuchado el debate, pero se pueden pensar las interconexiones, las distintas escalas, articular las distintas escalas de análisis, pero no forzosamente desde una perspectiva global o transnacional. Y el trabajo de varios historiadores lo muestra. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de trabajos, si no comparativos, que muestran el diálogo que hay, no solo entre europeos y americanos, sino entre distintas nacionalidades americanas, que me parece es importantísimo. Todavía falta mucho, pero si ahí la puede promover eso, me parece que va a ser algo positivo. Y en todo caso, insisto en que creo que hay que posicionarse con relación a la historia global y transnacional. Esto es. Gracias. Pues fantástico. Ahora abrimos el turno de otra vez de intervención. No sé si queremos empezar por este orden o si no ya en las intervenciones como queráis. Mariano, José, adelante como queráis. Y luego iremos ya un turno o una intervención a los que aún estamos para empezar a concluir. Adelante, no sé si queréis intervenir Mariano, José, Charo, José Antonio también y finalmente Lalo. Yo, solamente por seguir el orden, algunos comentarios, algunas especificaciones en torno, para seguir desplegando lo que podemos hacer desde AILA. Se ha hablado previamente de las virtudes de la página web, se ha hablado de las humanidades digitales, y creo que no existe, tal vez me equivoco, pero algún sitio web que reúna la enorme cantidad de documentación que han subido en los últimos años todos los archivos nacionales,
algunos mucho más avanzados, como el caso de México, otros más rezagados, como el caso de la Argentina, pero que ofrecen la posibilidad de trabajar temas de investigación a nuestros estudiantes, a los jóvenes que hemos señalado como los grandes destinatarios o que deben protagonizar esta nueva etapa de AILA. La centralización de documentación a escala mundial que hay sobre la historia de América y de bibliografía me parece muy importante que tal vez AILA pueda llevar adelante en su propia página web este trabajo, obviamente con el aporte de todos, ¿no? Eso por el lado de la cuestión más técnica, de la posibilidad de hacer una historia colectiva de manera coordinada, necesitamos obviamente los documentos. Y respecto de, entre comillas, el debate o los planteos de José Antonio, me parece muy interesante. Y creo que somos muchos los que estamos acá, que planteamos la necesidad de una historia que coloque a América en el mundo, en el sentido que muchos de nuestros maestros hicieron, y no hace falta aquí mencionarlos, pero obviamente esto no viene, como decía Laura, de los historiadores de la globalización de los 90, ¿no? Sino que viene, creo, y lo voy a decir con todas las palabras, de la Internacional Comunista o de un montón de esfuerzos que militantes e historiadoras e historiadores de todo el mundo hicieron por comprender el desarrollo y la dinámica, los orígenes del sistema capitalista y cómo esto no puede hacerse a escala europea. De hecho, ahora en este momento estamos haciendo un seminario acá en la Universidad Nacional del Sur en torno a los orígenes del capitalismo y cómo América es parte de esos orígenes y no parte, como tradicionalmente se lo ha señalado, aportando el oro y la plata, sino en torno al surgimiento de relaciones sociales específicamente capitalistas en paralelo a lo que ocurría en otros lugares del mundo, con lo cual sigo creyendo que es muy importante. Acá, como profesor de Historia Colonial en el sur, señalamos esto, pero también es muy importante tener en cuenta el señalamiento de José Antonio, aunque aquí esta moda de las cátedras de historia global nunca llegó, es decir, ni siquiera llegamos, cuando ya está pasando la moda, acá ni siquiera existe una cátedra de historia global. Sigue estando las 3 cátedras de historia argentina, 3 cátedras de historia de América y por otro lado la historia de Europa, ¿no? La historia medieval, moderna, contemporánea, una cosa bien clásica, entre comillas, con lo clásico. Con lo cual, adelante con el debate y bueno, muy, muy interesantes estos planteos realizados por todos. José, si quieres. Bien, en esta intervención trato de recoger algunas de las cuestiones que se han hablado en las mesas anteriores, pero sobre todo también tratar de responder a cuál es el estado actual de la historiografía, ¿verdad?, que se ha desarrollado dentro de AILA, en particular sobre América Latina. Lo primero que debo decir, y es como una propuesta, creo que algo que va a potenciar de manera decisiva a AILA como asociación, es pensar en ese tema tan debatido sobre la celebración de un congreso en América Latina. ¿Por qué razón? Bajo otras experiencias académicas, en otras asociaciones en las que participo, se ha demostrado que cuando se han hecho congresos en América Latina, la adhesión sube. Si quieren, es un dato mucho de números, pero es muy importante ese tema. Hacer un congreso en América Latina ayuda y fortalece la adhesión de los miembros latinoamericanos de la asociación. Eso es como una reflexión que quería hacer. Y respecto a la identidad de AILA y la historiografía que ha hecho AILA, bueno, yo creo que se ha desarrollado una investigación histórica sobre América Latina en la que prevalecen, ¿verdad?, incluso siguiendo la crítica que hace José Antonio, enfoques muy específicos, lo cual me parece muy valioso. Enfoques específicos, pero que han tenido también dentro de la práctica una perspectiva global, porque el trabajo que se ha hecho tiene una perspectiva global y colaborativa entre regiones, ¿verdad? Porque tampoco estamos casados solo con lo global, sino que también se puede decir que hay una perspectiva transnacional, ¿no?, en el trabajo de AILA y en estos enfoques específicos que se han presentado. Y creo que lo que también nos puede ayudar a fortalecer ese trabajo, ese diálogo de historiografías, es la cooperación académica, ¿verdad?
José Antonio, que le reconozco su gran acercamiento que ha tenido desde el Colegio Michoacán a la Universidad San Carlos de Guatemala y otras instituciones, es un buen ejemplo. O sea, la base que va a permitir desarrollar este diálogo es esa cooperación académica previa que nosotros desarrollemos, el intercambio de estudiantes, etcétera. Y esto pasa específicamente por el fortalecimiento de los grupos de trabajo, que ya se dijo, pero lo enfatizo. Creo que es una cuestión muy importante. Grupos de trabajo más fuertes, y me voy a atrever a más, e institucionalizados en gran medida a partir de esa colaboración académica, los eventos híbridos. Ahí hay una combinación de la colaboración de base, de los grupos de trabajo, fortalecerlos, y de los eventos híbridos. Finalmente, en el perfil científico de la asociación, pensando historiográficamente, creo que aparte de pensar en trabajar en América Latina, necesitamos una apertura hacia nuevos territorios. O sea, ¿qué investigación de historia latinoamericana se está haciendo? Aquí pongo el ejemplo de LASA, en la que participo, en Asia y Oceanía, por ejemplo. ¿Qué intercambio nosotros podemos tener con esos colegas que trabajan en esos territorios de historia de América Latina? Finalmente, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que buscar, pese a los cambios institucionales de los que se ha hablado y debilitamiento de financiación, eso creo que en gran medida se puede ir compensando con esa cooperación con los medios digitales que tenemos en la actualidad. Pese a esas limitaciones, podemos irlas superando progresivamente. ¿A qué historiografía debe aspirar AILA? Bueno, a hacer una historia latinoamericana con una escritura que tenga una perspectiva transnacional y que tengamos esa colaboración transnacional entre regiones. Creo que eso es como una cuestión muy importante, y eso nos va a permitir buscar hacer una reflexión sobre una América Latina que está presente en todo el mundo. Y creo que esa es una perspectiva también que tenemos que explorar, ¿verdad? Cómo este gran fenómeno migratorio de latinoamericanos en todas partes del mundo nos permite pensar también en lo que es esa identidad y esa historia latinoamericana a través del tiempo, ¿no? Entonces creo que ahí la puede estar presente en esa reflexión, y evidentemente a partir de lo primero que señaló Mariano, lo que pasa en Argentina, también nosotros proponemos una reflexión, ¿verdad?, sobre esta regresión autoritaria en la que estamos en la región, ¿verdad?, que otras asociaciones académicas lo han hecho y que nosotros podemos hacerlo también. Tomo la palabra, ¿verdad, Manuel? A ver, toma tuyo. Muy rápido, reforzando, empiezo con lo que dice José. Yo recomiendo muchísimo, efectivamente, que se hagan congresos afuera de Europa. Estoy pensando en LASA, José, va a ser en París, fue en San Francisco, es decir, eso ayuda mucho. Aparte de toda la cuestión de la presencia institucional de LASA a ras de suelo, también permite muy bien llamar la atención a las autoridades nacionales y regionales sobre la importancia de un congreso de esto. Insisto en los grupos de investigación, insisto en los libros, insisto también mucho en estas posibilidades de acercamiento de esta mesa directiva de LASA con otras asociaciones. Hay muchos que están, por ejemplo, en la Asociación de Historia Económica, que también son de LASA. Es decir, se pueden hacer, no obligando a que haya en los comités, y pongo el caso de los mexicanistas, que haya alguien votando, porque nosotros votamos, son 10 miembros, pero sí como observadores. Por eso insisto en lo de Silke, se recibió muy bien, ya después no se habla, pero se puede hablar. Pero voy directamente a lo que decía Laura y Mariano. No, cuando yo estoy pensando, Laura y Mariano, en el debate de la historia global, obviamente estoy pensando en institucionalmente, no como debate intelectual, institucionalmente la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia sí fue un debate de América Latina en el mundo. Ese sí fue un debate de veras interesantísimo. Más allá, yo no estoy de acuerdo con ella, pero más allá del debate intelectual, sí lo fue. Y en ese sentido yo creo que sería interesante, espero que Manuel, me dio muchísimo gusto que Manuel va a escribir un libro al respecto, porque va a hacer una reflexión ahí sí sobre los 50, 60 y 70, ¿qué nos puede enseñar la historia? No olvidemos que somos historiadores, ¿qué nos puede enseñar? Y la segunda, y ahí sí ya voy con Mariano y Valerio, yo no estaría de acuerdo que quitemos la Asociación de Europa.
porque ese fue un debate que hubo en los mexicanistas, se llamaba antes así, reunión de historiadores de Estados Unidos, Canadá y México. Después se tomó la decisión, me tocó participar, que fuera mexicanistas. Y hizo que mucha gente de Centroamérica, por ejemplo, incluso de Argentina, vinieran a los congresos. Ya no fue en los 3 países, pero ir más allá, como se ha planteado, hijo, ahí sí me parece muy, muy complicado. Es decir, yo recomendaría mucho que la identidad no se perdiera como asociación de historiadores. Puede agregarse lo de Iberoamérica, puede agregarse, pero no lo quitaría. Yo en ese sentido no soy kantiano. No existe una ciudadanía universal. Existen ciudadanías y comunidades específicas regionales. No creo que exista una asociación. Ya está el Comité Mexicano, ya está el Comité Internacional de Ciencias Históricas. Y si ustedes han participado en eso, y ese es un comentario aunque se esté grabando, es un relajo. O sea, realmente es de todo y nada, literalmente, de todo y nada. O sea, no hay, la temática puede ser Marte y da igual. Yo creo que ahí sí la especificidad regional puede ser interesante. Pero bueno, ya me callo. No lo puedo creer, pero bueno, es posible. Bueno, muchas gracias. Falta Laura, si quiere intervenir, y luego volvemos a Mariano y José, y evidentemente, bueno, perdón, Charo también, y todos los que queréis intervenir, levantad por favor la mano, pulsad el botón y hacemos una reflexión final, y con esto ya vamos concluyendo. Bueno, yo muy rápido, simplemente agradezco mucho. De nuevo, no he seguido todo el debate, pero o sea, sí me parece que efectivamente de historiadores tiene que ser de historiadores, y Mariano remitió a Latinoamericana, o Euroamericana, Asociación Euroamericana. Eso me parece que sí tiene coherencia, pero no diré más porque no he escuchado todo el debate. Gracias en todo caso. Gracias a ti, Laura. Como queráis, Charo, Sonia, Mariano, José, adelante, como queráis. En el orden que queráis, ¿qué decir? Bueno, quiero retomar las palabras de Mariano de la importancia de las fuentes, de la importancia de los archivos. Porque la perspectiva cambia, y perdonadme que ponga un ejemplo particular, cuando uno es docente en una universidad pequeña, como es el caso de Huelva. Es decir, ya de por sí tenemos en historia, me estoy refiriendo a un número reducido de alumnos. De esos alumnos, ¿cuántos se pueden quedar contigo? Digo todo esto en el debate que hemos ido teniendo de sumar a los jóvenes investigadores tanto a congresos como dentro de la membresía de la institución. Entonces, si por una parte tenemos una universidad pequeña, por otra parte tenemos una carrera donde hay pocos alumnos de historia, y si cuando llegan a hacer una tesis doctoral todo son inconvenientes a la hora de localizar fuentes, ya sean fuentes... yo creo que tenemos muy mitificado el tema de pares. Yo no lo sé. Por ejemplo, si os puedo dar un dato muy concreto, que del Archivo General de Indias, y lo digo por proximidad geográfica, del Archivo General de Indias solamente está digitalizado entre el 8 y el 12% de sus fondos. Y además, no sé si sabéis qué criterio se ha utilizado, y es solo se digitaliza lo que la gente consulta, ¿vale? Con lo cual, ahí hay un mundo por explorar. Entonces, si el acceso a la bibliografía, que ya decía Ulrike, a través de los links, el acceso a las fuentes primarias es un hándicap, pues un porcentaje importante de los alumnos se desmoraliza. Por lo tanto, esa savia joven, nueva, que necesita una institución como la nuestra o como cualquier otra, yo creo que se paliaría muy bien con el tema o se paliaría en alguna medida
con el tema del acceso fácil a las fuentes. Es decir, que por eso secundo a Mariano en la importancia de que, bueno, de que en la medida de sus posibilidades AILA coja ese banderín, que no sé cómo se podría hacer, pero desde luego tendríamos más historiadores y más historiadores jóvenes, claro. Bueno, tomo la palabra. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y la posibilidad de escucharlos a todos. Estoy totalmente de acuerdo en la cantidad, digamos, amplia de propuestas cuyo trabajo creo, yo no sé si va a ser el resultado o el trabajo que va a hacer quizá Manuel. Hay que organizarlas y hay que priorizarlas porque todas ellas implican mucho trabajo, implican personal e implican recursos. Es decir, la parte económica de cualquier asociación, como también de nuestras instituciones, no es peccata minuta, tenemos que tomarlo en cuenta. Y de ahí creo que la alternativa, porque efectivamente pues la disponibilidad o no de recursos puede constituir una limitante, si el compromiso de la colaboración es un elemento fundamental para poder apoyar estas iniciativas que no solo fortalecerían AILA, digamos, es el marco de reflexión, sino también fortalecer la disciplina, el ejercicio de la disciplina y a las instituciones que pues podemos tener, como en el caso, mantener el número de personas estudiantes o la demanda de estudiantes de historia, pero van a tener grandes dificultades en puestos, en colocación, en trabajo, y al mismo tiempo el conseguir los apoyos para presentarse en los congresos. Entonces, sí se requiere la colaboración institucional, tejer fino para que desde las instituciones cuando se pueda, pero también desde la membresía individual, fortalecer todo esto que es muy importante para el futuro de nuestra disciplina, la cual, bueno, pues queda claro que todos amamos. Es todo lo que quiero decir. Y bueno, si se puede colaborar, estaré ahí con gusto. Magnífico, Sonia, muchas gracias. Como queráis, José, María Rosaria o María. En mi caso, mis disculpas porque va a ser un comercial, pero tengo que hacerlo por lo que dijo José Antonio, ¿no? Acerca de la importancia de hacer los congresos en América Latina. De hecho, después de LASA París, ¿verdad?, que algunos lo hacemos un poco extraño, ¿verdad?, va a ser LASA México y LASA Santiago de Chile, ¿verdad? Y es muy importante porque interesa a Chile en particular, también fortalecer un poco esa relación con Sudamérica a partir de lo que Rocío estaba hablando. Entonces sí, creo que solamente reforzar la importancia de retomar la discusión sobre un congreso de AILA en América Latina. Creo que va a ser beneficioso para todos en general. Adelante, María Rosaria. Sí, bueno, todo el debate ha sido muy interesante, muy rico, y yo pido disculpas si comparto con ustedes alguna angustia que siento como historiadora vieja, pero decimos periódicamente en términos individuales y colectivos, nosotros por nuestro oficio nos interrogamos sobre el sentido de las elecciones de temas, de problemas, de relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo en un presente muy complicado, como lo que estamos viviendo, en esa crisis epocal, ¿no? Estamos viviendo una crisis epocal en que, al interior de la cual yo creo tenemos que volver a interrogarnos sobre el sentido de nuestro accionar individual y colectivo. Entonces, simplemente yo quería compartir con todos ustedes esa preocupación. Todo lo que surgió en el debate
desde ordenar prioridades, como decía Sonia, ¿no? Porque muchas cosas aparecieron. Bueno, todo eso yo creo que tenemos que hacerlo interrogándonos sobre el momento en que estamos viviendo, porque claro, los historiadores trabajan en el pasado, lo temen los problemas, pero también en función del presente que están viviendo. Y el presente que estamos viviendo es un presente muy lleno de angustia, de preocupación, porque de verdad somos testigos de una crisis epocal. Simplemente eso. Bueno, sigo, si les parece, Sí. retomando... Es porque se ha quedado, ¿verdad? Sí. Sí, adelante, Mariano. Bien. Esta excelente intervención de María Rosaria quisiera retomarla, y es a partir de esta situación de crisis y de angustia que estamos viviendo en muchos lugares, por lo que veo, aquí la vivimos con particular dureza, es la que me lleva a mí en particular y a otros muchos de los que estamos aquí a cuestionarnos por el carácter del modo de producción capitalista. Hacia dónde nos conduce, cuáles son sus fundamentos, hacia dónde vamos y si vamos a un mundo manejado por máquinas y el mercado. En ese sentido, y sí, retomando lo que veníamos charlando, este debate, este gran debate del dependentismo se dio en paralelo o en un momento particular del gran debate de los modos de producción, en el cual el debate en América fue álgido. De hecho, acá atrás tengo uno de los afiches que hicimos de los congresos de manera colectiva con el famoso cuaderno 40 de pasado y presente, no sé si se llega a ver, sobre los modos de producción en América Latina. Y creo que entonces el carácter de nuestras asociaciones, es decir, de nuestros vínculos, está relacionado a los problemas que estamos tratando de responder. Este problema no tiene una escala rioplatense, no tiene una escala americana, tiene una escala mundial. Entonces, la importancia de construir, encontrar las herramientas, las fuentes, y luego construir las metodologías y las asociaciones, las relaciones para poder abordar un problema que es muy general, que es el del origen, el desarrollo y la transformación de las sociedades y los modos de producción. Por ejemplo, ahora acá estamos diseñando un programa para la carga de registros de navíos, para observar a escala la circulación de mercancías, algo similar a lo que se hizo con la esclavitud, que tiene una página muy buena y uno puede analizar los barcos y los movimientos, pero a escala general, con todos los registros de navíos simplemente del mundo hispano, ya es algo muy difícil de superar, con lo cual estamos evaluando con compañeros del Archivo General de la Nación, con inteligencia artificial, esto de digitalizar y enseñar a la inteligencia artificial a extraer los datos de ciertos documentos para que sean ingresados a una matriz y después poder obtener resultados. ¿Por qué? Porque simplemente el volumen de las guías de aduana y de los registros de navío solamente para el Río de la Plata, es decir, para Buenos Aires y Montevideo, es monstruoso. Imagínense la cantidad de investigadores especializados que interesados en este tema que hay en la Argentina. No juntamos un equipo de fútbol 5 acá. Entonces, es evidente que necesitamos una colaboración lo más amplia posible. Así que nada, gracias a todas y todos, a Manuel por esta organización, a todo el equipo de CIJAL, y bueno, esa es mi reflexión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna intervención más. Okay. Pues yo tenía utópicamente pensado en esa conclusión hacer un resumen, pero ha sido utópico. Yo creo que el resumen, como estaban planteando muchos de vosotros y de vosotras, es para volver a ver los vídeos que colgaremos. Es un anuncio también comercial, José, que colgaremos en nuestra página web de FIAL, cada una de las mesas, y tiene bastantes vertientes, como habéis visto, no solamente retrospectivas, sino de presente y de futuro, y de propuestas que alimenten a ILA. Muchos de los que estuvimos en Nápoles
pensamos en que un cambio de programa y de comité directivo con muchas de estas propuestas era posible, y yo creo que en ese sentido votamos esas candidaturas para que esta visión que tenemos de AILA fuera posible. Afortunadamente se dio, y yo creo que uno de los resultados de aquello, o empieza a ser un resultado de aquello, es este coloquio, en donde el monopolio de las siglas de AILA no estén encerrados en una urna, sino que sean mucho más abiertas que lo que pensábamos, y de un planteamiento no vertical, sino horizontal, como también han opinado los miembros que han estado aquí del CDI. Nos vamos a una isla, a Budapest, de 50 aniversario. No está clara la fecha, pero sí que puede ser 78 en Polonia, y Budapest pues será muy próximo a ese 50 aniversario. Yo creo que estos años que hasta Budapest pueden seguir siendo esa reflexión. Hablábamos con Mónica Sente que en el Congreso de Budapest podría ser también muy conveniente que desde la organización del Congreso hubiera una mesa de debate, no solamente de AILA, sino también de historiografía latinoamericanista europea. Yo creo que eso se va a fraguar, que es una fuente de alimentación y de retroalimentación. Y en este caso, no es que estemos radicalizados Valerio y yo, Mariano, es que formamos parte de la Quinta Internacional. Entonces, como sabes, la Quinta Internacional superó la cuarta. Entonces ya Muy tranquilo, sí. Yo sigo siendo de la cuarta, soy trotskista. Por eso ya te hemos superado también a ti. Entonces, bueno, fue nuestro agradecimiento, porque aunque no la habéis visto, a los controles está Cristina. Cristina Fonseca está metida, y nuestro agradecimiento a todos y a todas por todas esas fuentes de sabiduría, de reflexión y de bonominía que han hecho 4 horas y media un auténtico lujo teneros a vosotros. Y el presente, pues el presente, creo que cualquier acto que empecemos a defender la democracia, Mariano, va a ser un acto revolucionario en todos los tiempos. Pues hagamos actos revolucionarios. Os mandamos un gran abrazo y un gran beso. Besos. Abrazo a todos, cuídense. Abrazos. Muchas gracias. Valerio, estamos en la quinta ya. Luego, Gracias. Ah. Hasta luego. no. Chao, gracias. Chao.